Bueno chicos, hola, buenos días. Espero que tengáis un buen día, una buena semana. Yo soy Francisco Javier, el autor de este podcast, Reflexiones. Y bueno, en este capítulo me gustaría reflexionar sobre el mainstream, una palabra anglosajona inglesa que significa pues la corriente, ¿no? La corriente principal, lo que la gente consume de forma a la moda, ¿no? Lo que está en la palestra. Yo me acuerdo que de joven leí un libro que se llamaba La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, un libro así con muchos cultismos. Bueno, era difícil de lectura, pero muy interesante porque es un gran filósofo español y hablaba de eso, ¿no? De cómo se comporta la masa. La dualidad, otra vez hablamos de dualidades. El individuo frente a la masa. El individuo, una sola persona frente a la masa. Son una dualidad contraria, complementaria. A mí personalmente, mis gustos personales no son nada mainstream. No, perdona por usar el cultismo, pero no son nada enfocados a la masa, ¿no? A la moda, a lo que sale en Netflix, a lo que sale pues en todas las corrientes. Tal. Me gusta mucho pues lo alternativo, lo que no es mainstream. Pues este podcast, por ejemplo, no es mainstream. La cultura, toda la música, la gente que solo escucha música mainstream con el reggaetón, lo que está de moda, Alejandro Sanz, pues todo eso, pues a mí no me satisface, ¿no? También te puedes nutrir del mainstream mucho, hay cosas pues que son interesantes en el mainstream, pero sobre todo a mí lo que me gusta son cosas alternativas. No ir donde va la gente, donde siempre tener independencia, ¿no? Una independencia intelectual. Hoy en día ya pasada la era de la información, pero bueno, seguimos con una información, un acceso brutal a la información, y si tienes iniciativa puedes consumir muchísima cultura y muchísima música y muchísima intelectualidad fuera del mainstream, totalmente fuera del mainstream. Yo escucho grupos como Cacophony, Apócrifa, grupos de metal que no son mainstream, también flamenco que no es mainstream, eh, un montón de música que no es mainstream, música de bandas sonoras, de tal. Sí es cierto que a veces se mezcla el mainstream con un poco lo alternativo, ¿no? Lo que no es mainstream. Pero hoy en día si tienes iniciativa, buscas en internet. Para mí Spotify por ejemplo, es una maravilla porque antes para conseguir música no las teníamos que ver y desear los que no teníamos dinero. Era dificilísimo, tenías que conseguir los discos. Sí, claro, si tenías mucho dinero lo podías comprar en la tienda, pero claro, hoy en día pagas 10 euros y tienes toda la música disponible. Y luego ya si quieres un disco para tenerlo físicamente te lo puedes comprar, pero ya lo has escuchado mil veces y sabes que es un disco que es una obra maestra para ti. Entonces, hoy en día con Spotify, con todas las plataformas digitales, con internet, no tienes por qué nutrirte del mainstream, es tener iniciativa y salirte un poco del camino. También hablar con la gente, sus gustos, sus recomendaciones. Hay mucha gente que escucha grupos así que nadie escucha, que lee libros que nadie lee. A mí principalmente me gusta leer cultura y filosofía y cosas así. No me gusta leer novelas, pero vamos, a mí me parece genial a quien le guste leer novelas. Pero bueno, la reflexión es esa, el mainstream, salirse del mainstream o seguir siempre el mainstream, seguir siempre a la masa, lo que hace la gente, lo que hace tal. Es bueno, yo personalmente no es que me salga siempre el mainstream, hay gente que lo aborrece el mainstream, que cuando algo es famoso o está de moda no lo consume, pero yo lo mezclo un poco. A mí me gusta
no ser pedante ni ir de elitista, sino que a veces si tengo que ver la tele, un programa de tele así en la que está en horario de máxima audiencia, pues lo veo, no tengo ningún problema. O una película que el otro día, por ejemplo, vi la de esta, que es una película de la saga de Spider-Man, ¿cómo se llama? Venom, Venom, que es un villano, un antihéroe. Bueno, pues me la vi tranquilamente, me he visto las películas, por ejemplo, Spider-Man. A mí Danny Elfman, las bandas sonoras de Spider-Man me encantan, porque es Danny Elfman, que es un músico apasionante, Danny Elfman, que se sale un poco de las convenciones de Hollywood, un poquito. Y bueno, podremos hablar de músicos de bandas sonoras que a mí me evocan muchas cosas. Yo la música no solo la utilizo para muchas cosas, para disfrutar, para analizarla, pero también la utilizo para pensar. Me evoca muchas cosas la música. Y bueno, pues eso es la reflexión, ¿no? Si vosotros os salís del mainstream, lo mezcláis como hago yo con lo alternativo, lo individual, o no. Yo lo, yo podcast os recomiendo escuchar podcast amateur. Es difícil hoy en día escuchar gente que no vaya por el dinero, porque poderoso caballero es el dinero, ¿no? Que dijo Quevedo. Pero os recomiendo escuchar cosas que se salgan de la moda, de podcasts que no estén monetizados, podcasts amateurs, de gente. Esos no sé, nosotros no nos regimos, los podcasts amateurs que no ganamos dinero, no nos regimos por la audiencia, por la publicidad, por el que dirán. Nosotros hablamos de forma espontánea. Es la mejor radio que hay para mi gusto, la mejor radio que hay. Y siempre, antes de hacer yo podcast, yo escuchaba muchos podcasts amateurs, porque al principio en internet las podcasts eran gratis. Hoy en día tienes que pagar muchos son de pago, lo han profesionalizado. Pero al principio eran muchos amateurs y me encantaba, me encantaba. No solo eran programas de radio cogidos de la radio grabados y publicados, sino que era gente que, pues como yo, que se pone una grabadora y se pone a hacer podcast. Lo cierto es que ¿se puede el individuo vivir sin la masa? Pues sin la sociedad, pues no, la verdad es que no. Es la yo como individuo tengo una relación con la gente de la masa, pues de amor, por un lado, la necesitas una sociedad donde vivir. Podríamos hablar de la soledad, ya es en otro podcast, en otro episodio. Pero no puedes vivir sin ella, pero tampoco es difícil vivir con ella, porque como ya hablamos, es un mundo muy belicoso y muy competitivo. Entonces es difícil, tienes que compaginar y torear. Bueno, más bien que torear, lidiar, claro. No lidiar con la gente, mucho. No. El otro día decíamos que existe la dualidad bondad-maldad. En esta sociedad más bien es una escala de grises. Del mal más absoluto, de los psicópatas, a la gente más buena. Entonces hay toda una escala de grises. Es una sociedad muy compleja. Nosotros somos un ser muy complejo, donde hay movilidad moral. Donde existe una movilidad moral, la gente se puede volver buena, se puede volver mala. Es más fácil que se vuelva mala antes que buena. Pero porque la destrucción es más sencilla, más fácil que la construcción, que el bien que es la construcción. Pero bueno, es toda una escala de grises, esta sociedad. Y lo cierto es que es un río revuelto. Es un planeta que es un hervidero, claro. Madre mía, menudo planeta. Entre las guerras y todo lo que es la sociedad entre nosotros, pues es un río revuelto. Bueno, pues hasta aquí. Espero que mis episodios no duren más de 10 minutos.
ya hemos llegado a los 10 minutos, os dejo con vuestras cosas y espero que disfrutéis de la vida y que os lo paséis bien. Un saludo.